Muy, pero muy buenos días tengan mis amados hermanos. Les doy la bienvenida esta preciosa mañana a nuestro buen tiempo. Estamos agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más por aquí. Esta mañana quisiera pedirle un favor, que me ayude a compartir, mis amados. Generalmente yo comparto siempre que inicio. Aprovecho los primeros minutitos para poder compartir la transmisión por ahí, nomás que ahorita mi teléfono no está funcionando bien. Entonces generalmente lo hago del teléfono. Así es que quiero pedirle ese favor ahí. Generalmente en el grupo, los grupos de WhatsApp es donde mando el link por ahí de la transmisión. Pero en esta mañana pues quiero pedirle que si alguno de ustedes por aquí ya empieza a estar conectado, pues adelante, mis amados. Les invito a que me ayuden por ahí compartiendo que ya estamos iniciando nuestra transmisión el día de hoy. Agradecidos con Dios por su fidelidad, por su amor para con nosotros. Nos encontramos ya en el día 40, mis amados, de estos devocionales de la mente, el campo de batalla, llevando el día de hoy el título Oración Espiritual. La base se encuentra en 1 Corintios capítulo 14 versículo 15 y nos dice lo siguiente: ¿qué pues? Como pregunta, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Anteriormente mencioné que la mente que asiste al espíritu, para muchas personas este es un concepto difícil de comprender. Entiendo lo que Pablo quería decir porque es algo que he aprendido a usar en mi propio crecimiento espiritual. Por ejemplo, una mañana aparté mi tiempo usual de oración. Comencé a orar, pero mis oraciones se sentían planas. Nada las energizaba. Y no había ayuda de mi espíritu. A medida que luchaba, me recordé a mí misma que había puesto a disposición de Dios y que quería que el espíritu me usara para cambiar vidas. Seguí orando, pero nada cambió. Esto había sucedido antes, así que no me desanimé. Seguí orando y diciéndole a Dios las cosas por las que estaba preocupada. Después de varios minutos, una energía poderosa se apoderó de mí. Supe que había tocado el área por la que el Espíritu Santo quería que orara. Esto se volvió más que mi preocupación, era preocupación de Dios. Había comenzado a orar con mi mente acerca de cosas que yo sabía y que pensaba que necesitaban oración. Estaba orando en inglés porque es mi idioma cotidiano y entendía lo que estaba diciendo. Pero cuando el poder energizante del Espíritu vino, sin un pensamiento consciente comencé a orar en mi idioma de oración, o en lo que muchos llamamos una lengua desconocida. Pablo fue nuestro ejemplo y nuestro maestro en esta área. Dijo que sabía orar con el espíritu y que sabía cómo orar con el entendimiento. Es probable que esto no tenga sentido para todos y ciertamente puede confundir a las personas al principio. No obstante, lo aliento a no rechazar un don de Dios que está disponible para usted. Solo porque no lo haya experimentado y no lo comprenda significa que no pueda. Sea abierto con Dios y pídale que le enseñe acerca de orar en otras lenguas. Piénselo de esta manera: Dios nos llamó a orar. Ese es nuestro gozo, así como nuestra responsabilidad. Algunas veces cuando hablamos con Dios, apenas si sabemos qué decir. Oramos, pero nuestras palabras se sienten inadecuadas. Es como si hubiera una profundidad en nuestras cargas que trascendiera las palabras. Está sucediendo algo que es tan fuerte dentro de nosotros, tan abrumador, que no tenemos palabras que decir. Decirlo en nuestro idioma cotidiano se siente completamente inútil. Sin importar lo que digamos a Dios,
a partir de nuestra propia mente, o sea, entendimiento, sentimos que no hemos avanzado y no hemos obtenido una victoria. Entonces viene a lo que llamo la liberación de oración. Hablo en palabras que no comprendo, palabras que van más allá de la comprensión de mi mente humana, y aún así mi espíritu entiende o me da testimonio de que mis oraciones son correctas y que están realizando el trabajo. La mejor referencia bíblica que puedo dar para esta experiencia se encuentra en Hechos 2, que narra la historia del Pentecostés. Los discípulos estaban orando en un aposento alto mientras estaban llegando judíos de todo el mundo a la ciudad de Jerusalén. Las 120 personas en ese aposento fueron tan llenas del Espíritu Santo que irrumpieron hablando en lenguas desconocidas para ellos. Pero los visitantes los escucharon, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas, según Hechos 2:6. El apóstol Pablo en la Biblia le agradeció a Dios que podía hablar en lenguas, y también le dijo que nadie le debería prohibir a otro hacerlo. Ha habido una gran cantidad de divisiones en la iglesia por el tema de hablar en lenguas, pero lo animo a que vaya directo a su Biblia y vea lo que dice la palabra de Dios al respecto. No cierre su mente a ninguno de los preciosos dones del Espíritu Santo. Necesitamos toda la ayuda espiritual que podamos obtener para vivir una vida victoriosamente, mis amados. Algunas personas enseñan que el don de hablar en lenguas cesó con la iglesia primitiva, pero hay millones de personas en todo el mundo que hablan en lenguas hoy en día. Los que hablan en otras lenguas ciertamente no son mejores ni son más espirituales que los que no hablan en lenguas. Pero nuevamente, mi amado, lo aliento a buscar a Dios por usted mismo en esta área para que sus oraciones puedan ser tan poderosas como lo sea posible. Cuando oramos en el Espíritu, nuestra mente y nuestro espíritu trabajan juntos. Nuestra mente se rinde a nuestro espíritu y estamos orando la oración perfecta que Dios desea. Mi amado, es todo un tema esto de hablar en lenguas. Lastimosamente por mucho tiempo se ha malinterpretado o confundido, porque muchas de las personas que utilizan esta manera de orar, en ocasiones su testimonio, pues le deja mucho que desear, mis amados. Y por otra parte hay quienes sí justo han tomado como referencia el hablar en lenguas como un sinónimo de santidad o perfección, y no, mis amados. De hecho, yo creo que el hablar en lenguas nos dice todo lo contrario, que es una persona que necesita ampliamente del Señor. Así es que, mi amado, es alinear mente y espíritu para directamente orar al Señor. Es algo que se tiene que experimentar de manera personal, pero la invitación que nos hace el autor el día de hoy aquí es una realidad. Busquen su Biblia todo lo referente a ello y pídanle al Señor. Hablemos al Señor de esta manera en este momento, mis amados. Espíritu Santo, dígale: deseo todos los dones sobrenaturales que has puesto a nuestra disposición. Yo necesito toda la ayuda que pueda obtener para habilitarme para vivir victoriosamente. Quiero hacer oraciones poderosas que sean guiadas por ti, Espíritu Santo. Yo sé que tú escuchas las oraciones que hago en mi idioma conocido, pero estoy abierto a recibir el don de una lengua desconocida que me habilite para hablar secretos y misterios a ti. Confío en ti, Jesús, para que me guíes en dirección correcta. Amén y amén. Qué preciosa es la palabra, mis amados. Una invitación muy necesaria para todo cristiano. Recuerde que Jesucristo mismo dijo a sus discípulos cuando recién ascendió al cielo: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, para ser testigos, ¿verdad? Para ser discípulos. Así es que, mi amado, un cristiano sin el Espíritu Santo
sin su bautismo, sin su llenura. Híjole, mi amado, yo no dudo que pueda ser salvo, ¿verdad? Pero que pueda vivir una vida en victoria, eso sí está complicado. La salvación la da Jesucristo, mas la llenura nos capacita, mi amado, para entender, para compartir, para discernir, para llevar a cabo todos esos dones, planes y propósitos que el Señor tiene para cada uno. A Dios la gloria para siempre, mis amados. Vámonos el día de hoy a nuestro capítulo correspondiente después de este pensamiento. El día de hoy estamos en Marcos capítulo 11. Nos invitan estas preguntas de observación a prestar atención en este capítulo en lo siguiente. Número 1, ¿cómo fue la entrada de Jesús a Jerusalén? ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Qué hizo Jesús cuando entró? Número 2, ¿qué cosas sucedieron al siguiente día? Número 3, ¿cómo reaccionaron los escribas y los principales sacerdotes? Número 4, ¿qué sucedió un día después? Y número 5, ¿por qué los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos no quisieron responder con sinceridad a Jesús la pregunta que Él les hizo sobre el bautismo de Juan? Reflexionemos. Cuando Jesús entra a Jerusalén y va al templo, lo que hace es mirar alrededor todas las cosas. Él está atento y mira las cosas según Hebreos 4:13. Ahora, pregunta para nosotros, amados. ¿Estoy viviendo consciente de eso? Eso es lo que la Biblia le llama vivir en el temor de Dios. Sepa que el Señor está constantemente mirando, mi amado. Versículo 24. Jesús nos hace una promesa en los versículos 25 al 26. Nos explica cómo llegar a obtener esa promesa. Esa promesa es para los discípulos, no para la gente en general, ni siquiera para los simpatizantes. Para obtener esa promesa debo ser primero un discípulo de Cristo, y un discípulo es el que ha cumplido lo que nos dice Marcos 8:34 al 35. Eso es lo que me explica el versículo 26 de este capítulo. No es que el perdón de Dios esté condicionado a algo que yo haga. O sea, el perdón de Dios es gratuito y no es por obra según Efesios 2 del 8 al 9, sino que alguien ha recibido su perdón, vive según Marcos 8:34 al 35, y el fruto del amor de Dios es perdonar. Ahora, ¿estoy viviendo eso? Vámonos al capítulo y entendamos un poquito más tal vez a qué se refiere también esta observación que nos hace. Bienvenidos todos, mis amados. Vamos a ver el capítulo número 11 y enseguida pasamos al comentario bíblico de este capítulo. Observa. Capítulo 11. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que venían detrás, daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos.
Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. La higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La autoridad de Jesús. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo, les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesús, el gran sumo sacerdote. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, todas las citas alternativas que traía el comentario por ahí, mis amados, también las acabamos de ver. Vámonos entonces esta mañana a lo que viene siendo, mis amados, el comentario de este capítulo número 11, del cual podemos aprender lo siguiente. Son solamente 33 versículos que contiene este capítulo, y nos dice lo siguiente en los versículos 1 y 2. Esto ocurrió el domingo de la semana cuando crucificaron a Jesucristo, a Cristo pues, y la gran fiesta de la Pascua iba a comenzar. Desde todos los rincones del mundo romano, los judíos iban a Jerusalén durante la larga semana de celebración para recordar la salida de Egipto. Ay, perdón, mis amados. Nos invita a ver también aquí, referente a esto, Éxodo 12 del 37 al 51. Muchos habían oído de Jesús, o lo habían visto y esperaban que él fuera al templo, según Juan 11 del 55 al 57. Jesús llegó no como un rey, sino montado en un asno en el que nunca antes nadie había montado.
A menudo los reyes acudían a la guerra montados en caballos o en carros, pero Zacarías, según lo que nos dice Juan 9:9, profetizó que el Mesías vendría en paz sobre un humilde asno, sobre un pollino hijo de asna. Jesús sabía que quienes lo oyeran enseñar en el templo volverían a sus casas en cualquier parte del mundo anunciando la venida de el Mesías. Versículos 9 y 10. La gente exclamaba Hosana, que significa salva ahora. Así daban cumplimiento total a la profecía de Zacarías. Nos invita a ver también el Salmo 24, 7 al 10 y el 118, 26. Hablaron del regreso del reino de David basándose en las palabras de Dios al salmista en el 2 de Samuel 7, del 12 al 14. Veían muy bien en Jesús el cumplimiento de esas profecías, pero no entendían la proyección que tendría el reino de Cristo. Cuando solo algunos días más tarde llevaron a Jesús al tribunal, esa misma multitud gritó: «Crucifícale». Versículos 11 al 21. Hay dos partes en este inusual incidente: la maldición de la higuera y la limpieza del templo. La maldición de la higuera fue una parábola escenificada relacionada con la limpieza del templo. El templo era un lugar de adoración, pero la verdadera adoración había desaparecido. La higuera prometía frutos, pero no producía nada. Jesús manifestó su enojo por las vidas religiosas sin fruto. Si andamos mostrando religiosidad, pero no la ponemos en acción en nuestras vidas, seremos como la higuera que se secó y murió. La fe genuina tiene un gran poder, mis amados. Pídele a Dios que le ayude a producir frutos para su reino. Versículo 13-26. La higuera, una fuente económica y popular de alimentación en Israel, demoraba 3 años en dar fruto, luego de plantarse. Cada árbol produce una gran cantidad de fruto, el cual se cosecha 2 veces al año, a finales de primavera y a comienzos de otoño. Este incidente ocurrió cerca de la primavera, cuando las hojas empezaban a brotar. Los higos casi siempre crecen junto con las hojas, pero este árbol en particular, aunque estaba lleno de hojas, no tenía higos, lo que significaba que ese año no daría fruto. El árbol se veía prometedor, pero no tenía fruto. Las palabras duras de Jesús connotaban que la nación de Israel era como esa higuera. Debía dar fruto, pero era espiritualmente estéril. Versículo 15 al 17. Jesús se enojó, pero no pecó. Hay lugar para una justa indignación. Los cristianos deberíamos oponernos al pecado y la injusticia tomando una posición activa en su contra. Es lamentable, pero a menudo los creyentes somos pasivos respecto a estos asuntos tan importantes, o no nos enojamos en lugar de superar cualquier insulto personal u ofensa insignificantes. Más bien aquí está hablando de la contradicción, ¿verdad? O nos enojamos, dice, en lugar de superar cualquier insulto personal u ofensa insignificante. Asegurémonos que nuestra indignación esté bien dirigida. Amados, en pocas palabras, se vale enojarse, claro que sí, pero enojarnos por las razones correctas, también en la intensidad y en el motivo correcto, ¿verdad? Una persona que cuando se enoja es grosero con otros, pues es una persona realmente, pues eso, grosera y falta de entendimiento de dominio propio, ¿verdad? Jesucristo en este caso estaba enojado por la situación y hasta maldijo en este caso a la higuera. Es tremendo, mis amados. Hay pecados, hay situaciones, hay acciones que deberían también molestarnos y deberían causar en nosotros, ¿verdad? Por medio de ese enojo tal vez un cambio de, ya sea de pensar, de actuar, de hacer. Pero sobre todas las cosas, mis amados, cuidar, buscar, ¿verdad? Que esté bien dirigida cualquier indignación que se presente. Hay cosas, como lo dice aquí, ¿verdad? Cuando son insultos personales o cuando son necedades de unos hacia nosotros, pues aprendamos a perdonar también, mis amados, y ese tipo de detalles déjeselos mejor en manos del Señor.
Y decía Jesucristo, siendo Jesucristo. Estamos viendo, ¿verdad? Que un día decían Hosana y el siguiente crucifícale. Pues, ¿qué va a esperar usted y yo, mi amado? ¿Qué podemos esperar en este mundo? Así es que mejor déjelo en las manos del Señor. Hay que amar con el amor que Dios nos da. Y por otra parte, perdonar así como Él nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Y por otra, bueno, tal vez se va a mencionar aquí adelante. Mire, no cambiemos de tema. Vamos a seguir. Versículo 15 al 17. Los cambistas de dinero y los comerciantes hacían grandes negocios durante la fiesta de Pascua. Los que venían de países extranjeros tenían que cambiar su dinero de moneda judía, que era la única aceptada en el templo para cuestiones de impuestos y para comprar animales para el sacrificio. A menudo las especulativas tasas en el cambio enriquecían a los cambistas y los exorbitantes precios de los animales enriquecían a los comerciantes. Instalaban sus puestos en el atrio de los gentiles en el templo, con lo que frustraban las intenciones de los gentiles que iban a adorar a Dios. Isaías 56 del 5 al 6 lo menciona también. Jesús se enojó porque la casa de adoración de Dios llegó a ser un lugar de extorsión y una barrera para que los gentiles ofrecieran pues sus sacrificios. Versículos 22 al 23. El tipo de oración de la que habla Jesús. Aquí entramos al tema que iba a mencionar hace un momento. Es la oración por la fecundidad del reino de Dios. Orar que una montaña sea echada en el mar no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Pero Jesús usó esa figura para enseñar que para Dios es posible hacer lo imposible. Dios contesta las oraciones, pero no debido a una actitud mental positiva. Deben reunirse otras condiciones como número 1, mis amados. Si usted quiere que sus peticiones sean contestadas, en su misericordia Dios puede responder. Pero, mi amado, necesitamos número 1, ser creyentes. Número 2, no tener nada en contra de otros. Número 3, no orar por motivos egoístas. Número 4, que sea para bien del reino de Dios. Para orar con eficacia tenemos que tener fe en Dios, no en el objeto de nuestra petición. Si ponemos nuestra fe en el objeto de nuestra petición, no tendremos nada cuando se nos niegue lo pedido. ¡Qué tremendo! Versículo 24. Jesús, nuestro ejemplo en la oración, oró una vez diciendo: todas las cosas son posibles para ti. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, según Marcos 14:36. A menudo oramos motivados por nuestros intereses y deseos. Nos gusta oír que podemos tener cualquier cosa. Pero cuando Jesús oró, lo hizo con los intereses de Dios en mente. Cuando oramos, mis amados, podemos expresar nuestros deseos, pero que la voluntad de Dios esté sobre la nuestra. Examínese para ver si sus oraciones se centran en sus intereses o en los de Dios. Versículo 27. Los líderes religiosos preguntaron a Jesús quién le dio la autoridad para echar a los mercaderes y cambistas. Esa pregunta, sin embargo, escondía una trampa. Si Jesús decía que la autoridad la recibió de Dios, lo acusarían de blasfemia. Si decía que lo hizo con su propia autoridad, lo desacreditarían y lo echarían por fanático. Para descubrir sus verdaderos propósitos, Jesús atacó la pregunta con otra acerca de Juan el Bautista. El silencio de los fariseos probó que no les interesaba en lo más mínimo la verdad. Lo que querían simplemente era librarse de Jesús porque les socavaba su autoridad. Versículo 30. Si desea más información puede ver el perfil de Juan el Bautista en Juan 1. Características claves de Cristo en los evangelios. Jesús es el Hijo de Dios. Aquel que diga que es un profeta, que fue alguien muy bueno, se está equivocando, mis amados. Hay referencias aquí en la Biblia muy claras acerca de que Jesús es el Hijo de Dios. Mateo 16:15 al 16. Marcos 1:1 y Lucas 22:70 al 71 y Juan 8:24. Jesús es Dios hecho hombre.
Juan 1 del 1 al 2, 1:14 y 20:28. Jesús es el Cristo, el Mesías, Mateo 26 del 63 al 64, Marcos 14, 61 al 62, Lucas 9:20 y Juan 4:25 al 26. Jesús vino para ayudar a los pecadores, Lucas 5:32. Mateo 9:13, Jesús tiene poder para perdonar pecados, Marcos 2 del 9 al 12 y Lucas 24:47, Jesús tiene autoridad sobre la muerte, Marcos 5:22 al 24, 5:35 al 42, Juan 11:1 al 44 y Lucas 24 del 5 al 6, así como Mateo 28 del 5 al 6. Jesús tiene poder para dar vida eterna. Juan 10:28, 17:2. Jesús sanaba a los enfermos. Mateos 8 del 5 al 13, Marcos 1 del 32 al 34, Lucas 5 del 12 al 15 y Juan 9 del 1 al 7. Jesús enseñaba con autoridad. Marcos 1, 21 al 22 y Mateo 7, 29. Jesús fue compasivo. Marcos 1, 41, Marcos 8, 2, Mateo 9, 36. Jesús experimentó tristeza. ¿Dónde nos lo dicen? Mateo 26, 38 y Juan 11, 35. Jesús nunca desobedeció. Mateo 13, 15 y Juan 8, 46. Todas estas son referencias acerca de las características clave de Cristo en los evangelios de nuestro Señor Jesús. Qué preciosa es la palabra, mis amados, en esta hora. A comparación de otros días, mis amados, el pensamiento, el devocional del día de hoy estuvo más corto, ¿verdad? Los últimos que hemos tenido nos hemos aventado casi la hora, si no es que más que la hora, en algunos. Pero ahora estuvo tranquilo, gracias al Señor. Sin embargo, la palabra sigue siendo tan importante, tan necesaria. A Dios a la gloria por sobre todas las cosas. Mis amados, me encantaría por aquí poder saludar a aquellos que nos han escrito en el chat acá en Facebook, y ahorita nos pasamos a TikTok también para saludarles. Bendiciones para nuestra hermanita Martita Sánchez, presente en esta transmisión. Bendiciones, buenos días, Martita, Dios te bendiga. Me da mucho gusto saludarte, espero te encuentres muy bien. Bendiciones para ti, para tu familia. Nuestra hermana Gladys presente, bendecido día, mis hermanos, amén, amén. Bendecido día también para mi hermanita Alejandra y nuestra hermanita Araceli. Dios me las bendiga grandemente. Mis amados, pues les pedí cuando inicié la transmisión que me ayudaran a compartir. Hágalo si tiene oportunidad. Veo menos personas el día de hoy, tal vez es por eso. Yo todos los días en lo que va iniciando la transmisión comparto a los grupos de Facebook, a los grupos de WhatsApp también que tengo por ahí de la iglesia, ¿verdad? Y yo sé que a muchas hermanas sobre todo se les facilita, pues llega la notificación y ya nada más le pican y bueno, los manda a la transmisión, ¿verdad? Pero sabe que mi celular se puso en huelga desde antier y se me está trabando, ya no funciona de plano. Así es que ahorita pues me encuentro ya sin teléfono para poder compartir de esa manera, así en WhatsApp y todo, hacerlo de manera más rápida, ¿no? Así es que si tiene oportunidad, pues yo le invito a que me ayude, mande esta transmisión a aquellos hermanos que usted sepa que se conectan, ¿verdad? Y que no los vio o no los ve por aquí, tal vez que hayan comentado algo. Ahí por favor, mis amados. Y a personas nuevas, recuerde que la intención con esto es llegar a más personas cada vez, ¿verdad? Y que conozcan la palabra. Por otra parte, me encantaría por acá saludar a las personas que han estado presentes acá en TikTok. Saludo a Chuy Acevedo, nos pone por aquí que Dios nos bendiga grandemente, amén, amén. Que tengas un buen día por aquí, amén, amén. Más personas presentes por acá, 385 personas. Pero en TikTok son más, ¿cómo le podremos decir? Como que el contenido es más rápido, ¿verdad? Hay gente que llega y así como llega, pues nada más desliza y se va, ¿verdad? Son pocos los que se quedan gran tiempo. Así es que de todas maneras, bueno, queda esto por aquí. Sabemos que a alguien le puede servir, a alguien también puede tomar la palabra. Mis amados, les bendigo a cada uno en el amor del Señor. Les deseo que tengan un precioso y bendecido día. Primeramente Dios, el día de mañana, si Dios nos permite, por acá nos vemos para continuar con un capítulo más. Ánimo y excelentes tiempos para cada uno de ustedes, mis amados. Que tengan un precioso y bendecido día. Bendiciones para todos.